Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a empezar con una jornada de capacitación programada para el día de hoy que se denomina Etapa Intermedia. Para esto, saludamos en la mesa de honor la presencia del doctor Hugo Príncipe Trujillo, quien, como ya sabemos, es abogado por la Universidad de San Martín de Porres. Además, tiene estudios de maestría en Derecho en la especialidad de Ciencias Penales por la misma universidad. También una maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene el doctorado en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres. Es juez de carrera y actualmente juez supremo provisional en la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República. Lo recibimos con fuertes palmas, por favor, doctor. Señores, buenas tardes. Un tanto desilusionado porque el auditorio está casi vacío, pero igual le voy a poner mucho interés en la exposición. En primer lugar, voy a dar gracias al Departamento de Administración de la Corte Suprema por haberme invitado a participar en esta pequeña exposición. Y bueno, a continuación, lo que se ha preparado en relación a la etapa intermedia en el nuevo Código Procesal Penal. Cuando hablamos del nuevo Código Procesal Penal, hablamos del proceso común, proceso único en la que debe ventilarse todos los juicios y deben investigarse todos los delitos. Sin embargo, este mismo código nos presenta una serie de herramientas que agilizan el proceso. Entre esas herramientas hay uno que es conocido por todos y es, por ejemplo, el principio de la oportunidad. Principio de oportunidad que no hemos aplicado casi por espacio de 10 años. Les cuento una anécdota en relación al principio de oportunidad. En la década pasada ocurrió un accidente de tránsito. 2 ciudadanos españoles, funcionarios de la Telefónica, cuando retornaban hacia su país, atropellaron a 2 peruanos. Y al día siguiente hubo una publicidad y decían, vuelven los españoles y matan a los peruanos. Entonces impactó la noticia y la fiscal de entonces, María Malpica, dijo, bueno, estos españoles tienen plata, voy a aplicar el principio de oportunidad. Y efectivamente invitó a aplicar el principio de oportunidad y a su vez se señaló que la reparación fuera de $100,000 por persona, o $100,000 por cada agraviado. Y así fue, dictó la resolución correspondiente, pero no saben lo que pasó al día siguiente. La señora Blanca Nérida Colán, que era fiscal de la Nación, lo que hizo fue suspender a esta fiscal por haber aplicado el principio de oportunidad. Con este precedente o con este antecedente, ¿qué fiscal se animaba a aplicar el principio de oportunidad? Yo me imagino que nadie quiere ser suspendido y encima que no le paguen el mes. Pero sin embargo, avanzó el tiempo y hemos conocido lo que es el principio de oportunidad. Además del principio de oportunidad, el nuevo Código Procesal Penal nos trae una serie de herramientas, la conclusión anticipada, la colaboración eficaz, la terminación anticipada, y todas ellas que contribuyen a la celeridad del proceso. Ahora nos ubicamos precisamente en el proceso común. El proceso común que está vigente según el nuevo Código Procesal Penal nos va a presentar 3 etapas. Una primera etapa que comprende la investigación preparatoria
pero que a su vez abarca las diligencias preliminares. En este estadio de las diligencias preliminares, este nuevo código nos presenta un gran instrumento. En el artículo 71, la tutela de los derechos. Dice, algunos tratadistas y la doctrina dice que cuando la parte, en este caso el imputado, recurre en vía de tutela de derechos frente a la vulneración de sus derechos fundamentales, éste se constituye en juez constitucional. Eso quiere decir que no existe ni hay la posibilidad o no debe concurrirse a un juez constitucional para pedir que nos resarza o para pedir que reponga la causa al estadio antes de la vulneración. Entonces, qué importante es que al procesado le asiste una serie de derechos fundamentales que han sido recogidas precisamente de la Constitución Política del Estado, pero a su vez han sido recogidas en el título preliminar. De allí que la mayoría de los autores y los procesalistas sostengan que se ha producido el fenómeno de la constitucionalización del proceso penal. ¿Y en qué consiste este fenómeno de la constitucionalización del proceso penal? Es que la mayoría de los principios que regulan el proceso penal las vamos a encontrar en el artículo 2 y 139 de la Constitución Política del Estado. Y eso lo manejamos todos. Pero nos preguntamos, ¿por qué precisamente se ha constitucionalizado el proceso penal? ¿Alguien puede responderme? Y yo digo, porque está de por medio la libertad de las personas. Pero paralelamente se han ido constitucionalizando casi todos los procesos. Pero bien, en este artículo se establece que solo el imputado tiene derecho a recurrir en vía de tutela de derechos. Cuando nosotros analizamos el nuevo Código Procesal Penal, una de las características es que se ha puesto en las mismas condiciones tanto al imputado como al agraviado. En 2 acuerdos plenarios se ha dejado establecido y corroborado lo que dice el artículo 71. Corresponde al imputado recurrir en vía de tutela de derechos frente a su vulneración. ¿Y qué pasa con el agraviado? ¿El agraviado no tiene derechos fundamentales? ¿No le asiste este derecho? Hay un tema que reflexionar, hay un tema que analizar para nosotros que somos operadores y auxiliares de la justicia. Pero bien, estamos cogiendo lo que es la investigación preparatoria y esta etapa precisamente se caracteriza, fundamentalmente se caracteriza, porque vamos a encontrar un rol protagónico del Ministerio Público. ¿Eso qué quiere decir? Que el fiscal es el director de la investigación, el fiscal es quien organiza el proceso, el fiscal tiene a su cargo todo lo que es la organización del proceso. Es decir, cuando hablamos de la investigación preparatoria, podemos afirmar que hay un giro de 360 grados en relación a nuestro proceso común, en relación a nuestro viejo Código de Procedimientos Penales, porque quien organizaba, quien dirigía y finalmente quien era el director de la investigación judicial era el juez penal. Muy a nuestro pesar, vamos a encontrar a un fiscal. A los jueces no nos gustó eso, ¿no? Porque se trasladó el poder y la capacidad de organizar al Ministerio Público. Y nosotros nos quedamos con las facultades jurisdiccionales.
¿Y por qué nos quedamos con las facultades jurisdiccionales? Porque hay un sustento constitucional que dice lo siguiente: la unidad y la exclusividad de la función jurisdiccional corresponde al Poder Judicial. Eso quiere decir que el Ministerio Público, por más rol protagónico que tenga, no podrá dictar medidas coercitivas, no podrá dictar medidas limitativas de derechos. Se lo tiene que solicitar al juez de investigación preparatoria. Ahí nuestro orgullo para el Poder Judicial, porque es el juez quien resuelve temas jurisdiccionales. Bien, en la etapa de la investigación preparatoria vamos a encontrar a un fiscal protagonista, a un fiscal director de la investigación preparatoria. Pero cuando ya ingresamos a la etapa intermedia, vamos a encontrar a este nuevo juez que es el juez de investigación preparatoria. Esta etapa que se encuentra ubicado entre la investigación preparatoria y la etapa de juzgamiento estará a cargo del juez de investigación preparatoria. Aquí viene la recompensa, aquí viene el desquite del Poder Judicial. El Poder Judicial es quien tiene a su cargo la dirección, el control y la organización de la etapa intermedia. Entonces, entramos a la etapa intermedia. Eso ya lo dijimos. En relación a la etapa intermedia, ¿por qué ese nombre de la etapa intermedia? Porque precisamente está ubicado entre la investigación preparatoria y el juicio oral. Entonces, si encontramos a la etapa intermedia entre estas dos etapas, podemos colegir que fundamentalmente el rol de la etapa intermedia será un rol de saneamiento procesal. ¿Qué dicen los autores en relación a la etapa intermedia? Tomé García, Alberto Binder, casi coinciden en afirmar que la etapa intermedia se sitúa entre estas dos etapas. Y además, porque estas etapas servirán para hacer el control del caso. Pero, ¿qué hizo el fiscal cuando hizo la investigación preparatoria? ¿A partir de qué momento empieza la investigación preparatoria para llegar a la etapa intermedia? Desde que conoce la noticia criminal, las diligencias preliminares y la investigación preparatoria. Es decir, va a reunir los elementos de convicción, todos los datos relacionados con la investigación que le permitirá al fiscal, si formaliza la investigación preparatoria o es que archiva la causa luego de la investigación preparatoria. Al respecto, hay autores que sostienen, de quienes yo comparto, y dicen que el fiscal en esta etapa trabaja e investiga bajo el principio de objetividad. ¿Qué significa trabajar o investigar bajo el principio de objetividad? Eso quiere decir que el fiscal en esta etapa de la investigación preparatoria tendrá que reunir los elementos de convicción, tanto los que le permitirán archivar la causa o los que le permitirán formalizar la investigación preparatoria. Bien, entonces, ya una vez formalizada la investigación preparatoria, es que empieza la función del fiscal, es que ha reunido los elementos de convicción, es que ha hecho el trabajo de la investigación y ha reunido los datos, los elementos, ha identificado al presunto autor, se ha podido establecer que efectivamente acontecieron los hechos
y definitivamente va a formalizar estos elementos y estos datos al margen de haber formalizado la investigación, al margen de haberse realizado la investigación, de haberse recogido los indicios y los datos, ya va a ingresar a una nueva etapa. Es decir, el fiscal va a trabajar con estos elementos de convicción. Si estos elementos de convicción le favorecen o existen estos elementos que justifique una acusación, seguramente propondrá una acusación escrita. Y si por el contrario no hay elementos que justifiquen, no aconteció el delito, la causa ha prescrito, no existe la posibilidad de actuar nuevas diligencias, ¿qué hará el fiscal? Propondrá el sobreseimiento o el requerimiento de sobreseimiento de la causa. Entonces, para que empiece la etapa intermedia, tiene que haber terminado el fiscal con su investigación y que los resultados podrían haber sido el requerimiento de sobreseimiento o, en todo caso, propone la acusación fiscal. Entonces, es en esta etapa intermedia donde empieza a funcionar, donde empieza lo que es la etapa intermedia. Etapa intermedia que va a manejarlo el juez de investigación preparatoria. Etapa intermedia que permitirá al juez realizar el saneamiento del proceso. Etapa intermedia que permitirá complementar la acusación. Etapa intermedia que le permitirá al juez de investigación preparatoria filtrar las pruebas. Pero entonces vamos continuando. ¿Qué dice Alberto Binder? Alberto Binder afirma que la etapa intermedia sirve para determinar si es posible someter a una persona a juicio oral. ¿A partir de qué momento vamos a someter a una persona a juicio oral? Es que necesariamente tendrá que existir acusación. Por eso era mi preocupación, porque se supiera algo más en relación a la etapa de investigación preparatoria. Entonces, por eso entonces recogemos lo que dice Alberto Binder. Afirma que la etapa intermedia sirve para determinar si es posible someter a una persona a un juicio oral. Nosotros nos preguntamos, ¿podrá existir juicio oral sin acusación fiscal? Si nosotros afirmamos que el parámetro del juicio oral es precisamente la acusación, entonces coincidimos con Alberto Binder. Pablo Talavera, miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, define y dice que efectivamente la etapa intermedia, por la naturaleza del proceso y el nuevo Código Procesal Penal, que es de corte acusatorio, se ubica en la etapa intermedia entre la investigación preparatoria y el juicio oral. San Martín Castro, el presidente de mi sala, afirma que la etapa intermedia tiene por objeto, o sea, la definición es mucha más amplia, revisar y valorar los resultados de la investigación preparatoria. Pero antes, entre comillas, queríamos decir lo siguiente. La etapa intermedia era ajeno al viejo Código de Procedimientos Penales propio del sistema europeo continental. Todos hemos manejado el viejo Código de Procedimientos Penales y aún seguimos manejando. ¿La etapa intermedia es ajena al viejo Código de Procedimientos Penales? No. Para eso está, lo conocemos como actos preparatorios del juicio oral, ¿no? En el viejo Código de Procedimientos Penales, ¿qué hace la sala antes de dictar el auto de enjuiciamiento? Naturalmente va a analizar todo lo que se ha investigado a nivel de investigación judicial,
Seguramente analizará la acusación fiscal, controlará la acusación fiscal y naturalmente dictará el auto de enjuiciamiento. Eso quiere decir entonces que la etapa intermedia no es ajena al viejo Código de Procedimientos Penales. Entonces San Martín Castro afirma que efectivamente la etapa intermedia tiene por objeto revisar y valorar los resultados de la investigación preparatoria. Naturalmente, es esa la importancia, porque ¿qué pasa cuando la investigación preparatoria no dio buenos resultados? Entre comillas, buenos resultados, porque dependiendo mucho del sujeto de la relación procesal, si es el agraviado seguramente un archivamiento o un requerimiento de sobreseimiento no le será favorable. Si por el contrario es el imputado, seguramente el requerimiento de sobreseimiento le hará saltar en un solo pie. Entonces, quedamos en la importancia que tiene lo que es la etapa intermedia. Andrés Beitelman y Mauricio Duce, que son unos autores que se encargaron de hacer un estudio sobre nuestro nuevo Código Procesal Penal. Aquí mi pequeña crítica. Siempre nosotros, a la vigencia del nuevo Código Procesal Penal, hemos apuntado al país del sur, porque definitivamente el gobierno del sur pues dio un presupuesto que les permitió implementar, que les permitió organizar, que les permitió poner en vigencia rápidamente su Código Procesal Penal, que hasta esa fecha no contaba con juicio oral. Y nosotros, en nuestro viejo Código de Procedimientos Penales, ya contábamos con el juicio oral hace más de 100 años. Entonces, ¿por qué teníamos que apuntar hacia Chile para ir a hacer una pasantía sobre el nuevo Código Procesal Penal? Cuando al final de cuentas no es un código similar. ¿Por qué no haber hecho acá un taller como lo que hicieron en Trujillo? En Trujillo surgió una gran corriente, que ellos se capacitaron, que ellos hicieron una especie de clínica jurídica, abogados y gente interesada en la materia, y salieron adelante, y pues fue uno de los, casi digo países, fue uno de los distritos judiciales que menos reclamos tuvo en la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. Dice, sirve para determinar si hay base para el juicio oral. Es decir, cada uno de estos autores a quienes hacemos mención se van a preocupar por saber si efectivamente en la etapa de la investigación preparatoria se reunieron los elementos, porque si nosotros estuviéramos en la vigencia del viejo Código de Procedimientos Penales diríamos, si se reunieron los elementos probatorios. Acá no hablamos de elementos probatorios. En la etapa intermedia seguramente solo podremos hablar de la prueba anticipada, pero no podemos hablar de otro tipo de pruebas. O en todo caso, para algunos doctrinarios, también podremos hablar sobre la prueba preconstituida. Entonces, vemos que cada uno de los autores se ha preocupado por darle la importancia que tiene la etapa intermedia. Dentro de esta importancia que tiene la etapa intermedia, se ha podido establecer que esta etapa intermedia tiene dos tipos de funciones. Funciones principales y funciones accidentales. Entre las funciones principales vamos a encontrar una de carácter positivo y otra de carácter negativo. ¿En qué consiste el de carácter positivo? En dilucidar si concurren los presupuestos del juicio, si se ha acreditado la existencia del hecho punible y determinado al presunto autor.
Eso nos permite la etapa intermedia. Y cuando hablamos de carácter negativo, consiste en depurar la noticia criminal y evitar que los imputados cuya inocencia se presume no ingresen al juicio oral. ¿Qué nos está diciendo las funciones que hacemos mención? Es decir, si analizamos el producto de esta etapa de investigación preparatoria y no justifica que esta persona pase al juicio oral, entonces aplicamos la función negativa de quien se presume la inocencia, este no debe ingresar al juicio oral. Yo ahora les pregunto a ustedes, en este momento, ¿qué está aplicando este autor en relación a este carácter negativo? ¿Qué principio está aplicando? El principio de la presunción de inocencia. Y a propósito, en relación al principio de la presunción de inocencia, nos dicen los distintos autores y la dogmática que el principio de la presunción de inocencia estará desde el primer momento, desde cuando se inicia el proceso hasta el final del proceso. Es decir, hasta cuando el juzgador, juzgado unipersonal o colegiado, dicte la sentencia, estará presente el principio de la presunción de inocencia. Hay autores que sostienen y dicen que en esta etapa de la valoración de la prueba, funciona como reglas de valoración de la prueba. Es decir, si a criterio del juzgador no hay suficientes elementos probatorios, ¿cuál es la conclusión? La absolución. Frente a la insuficiencia de pruebas, la regla dice, hay que absolver. Bien, la carga de la prueba estuvo a cargo del Ministerio Público. Este practicó las diligencias, pero no llegó a alcanzarle certeza al juzgador. ¿Qué ocurre frente a esta eventualidad? ¿Qué hace el juzgador? ¿Qué hace el juez unipersonal o colegiado si no tiene certeza o en todo caso tiene duda? Aplica el principio in dubio pro reo. Eso quiere decir entonces que solo y solamente la certeza justifica una sentencia condenatoria. Por eso es que nosotros exigimos en este espacio que es de reflexión para los que trabajamos en el Poder Judicial, necesitamos especializarnos, necesitamos capacitarnos. Pero también exigimos al Ministerio Público que se capaciten, que se especialicen. Hemos recibido algunas noticias de algunos distritos judiciales que el nuevo Código Procesal Penal está contribuyendo a la impunidad. Eso no es cierto. Nosotros particularmente en la Universidad San Martín de Porres, en el Departamento de Maestría, tenemos alumnos de todas las provincias y ellos nos traen las noticias. Donde hay abundancia de carga, podría ocurrir, pero fundamentalmente eso depende de las personas. Entonces exigimos a los operadores de la justicia capacitarse. Al abogado exigimos que se capacite para que sepa litigar. Al fiscal le exigimos que se capacite. Y finalmente, los que debemos estar mejores capacitados somos los jueces. Porque finalmente quien resuelve el conflicto penal es el juez penal. Felizmente es impugnable. No es como en la época, no es como en la Inquisición, donde un fallo del juez era inapelable. Y a propósito, hablando de los sistemas procesales, el primer sistema procesal acusatorio ha reportado muchos principios a nuestro nuevo Código Procesal Penal, que es un código
garantista de corte, que las partes se ponen de acuerdo en qué extremo de la investigación los hechos están probados y no requiere actuarse pruebas. Si ya sabemos, por ejemplo, los hechos acontecieron en la ciudad de Lima a las 5 de la tarde en el Coliseo cerrado del Puente del Ejército, ¿para qué necesitamos probar ese extremo? ¿No es ocioso? Naturalmente. Entonces, para eso están las convenciones probatorias, lo que no había en nuestro viejo Código de Procedimientos Penales. Pero bajo ese código nos hemos formado. No, casi no todos, porque acá la mayoría son jóvenes, yo particularmente, y me he formado bajo la vigencia de ese nuevo código y tengo buenos recuerdos. Al respecto, Montero Aroca dice lo siguiente: tampoco el sistema acusatorio es la panacea. Dice, tiene sus deficiencias. Por eso es que en España todavía podemos encontrarlo vigente, el sistema mixto, o que pertenece al sistema europeo continental. Pero sin embargo, como podrán advertir ustedes, ha habido preocupación por los países de Latinoamérica que fundamentalmente tenían el sistema mixto por transitar, por migrar hacia un sistema mucho más garantista, hacia un sistema con mayor participación de los sujetos procesales, hacia un sistema donde los sujetos de la relación procesal tengan igualdad de derechos, hacia un sistema cuando una vez incorporado la prueba al proceso, ya no sea de la parte. ¿Cómo se llama eso? Se llama comunidad de prueba. Una vez incorporada la prueba al proceso, ya no pertenece a la parte que presentó la prueba, sino que pertenece al proceso. Es más, la contraparte puede hacer uso de ese medio probatorio. Dice, la audiencia de esta etapa se da porque tanto el sobreseimiento y la acusación pueden ser cuestionados por las partes. Naturalmente, ¿para qué se notifica, por ejemplo, la acusación? Porque las partes tienen la oportunidad y el derecho de objetar la acusación. Pero no perdamos de vista que la acusación, señor, hoy está durmiendo, no vale así. No vale, no es bueno dormirse. ¿Para qué sirve la acusación? A ver, dígame. Sirve para hacer el juicio oral. Bueno. Entonces, analizamos tanto el sobreseimiento como la propuesta de la acusación. Eso quiere decir que el fiscal trabajó pues para el juez de la etapa intermedia. El fiscal y el juez de investigación preparatoria trabajan para los jueces, pues, para los jueces de juzgamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué transparente es la sentencia. Igualmente dice, el juez de investigación preparatoria podrá pronunciarse sobre el mantenimiento o la revocatoria de las medidas de coerción. También eso se analiza. Y dice, el ejercer el control de admisibilidad de las pruebas. Yo creo que uno de los temas más importantes y trascendentes es precisamente cuando un tercero escoge una prueba que debe ser admitida, que debe ser incorporada, que debe ser actuada en el juicio oral. Cuánta transparencia, ¿no? Cuánta independencia. El fiscal recogió los elementos de convicción, el juez de investigación preparatoria lo analiza y luego ve qué pruebas deben pasar al juicio oral. Por eso es que destacamos ejercer el control de admisibilidad de las pruebas.
se prepara el juicio oral, ya sabemos por qué se prepara el juicio oral, se realiza en una audiencia de control de requerimiento y de sobreseimiento. Entonces ya hemos visto los dos supuestos que tiene el fiscal luego de la investigación preparatoria. O solicita el requerimiento de sobreseimiento o propone la acusación fiscal. Naturalmente, con la propuesta de la acusación fiscal, solo así podremos dar inicio al juicio oral. Seguimos entonces con las características. Ahí decimos, la etapa intermedia tiene relación con el saneamiento del proceso. Se constituye en filtro entre las etapas de investigación preparatoria y la de juzgamiento. ¿Por qué decimos que se constituye en una etapa de filtro? Porque es precisamente en esta etapa es que estamos resolviendo las articulaciones, estamos resolviendo las excepciones, estamos resolviendo las cuestiones previas. Es decir, además sirve de filtro qué pruebas van a pasar al juicio oral, qué elementos de convicción se van a transformar en prueba en el juicio oral. No nos olvidemos que la doctrina dice lo siguiente: la prueba se actúa solo en el juicio oral. Es decir, se incorpora bajo los principios de contradicción, se incorpora bajo los principios de inmediación, se incorpora respetando los principios que regulan la actividad probatoria. ¿Cuáles son esos principios? Libertad de prueba, pertinencia de prueba, legalidad de prueba. ¿Qué pasa cuando se infringe alguno de estos principios que garantizan la incorporación de la prueba al proceso? Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros vulneramos un derecho fundamental al incorporar una prueba al proceso? ¿Frente a qué tipo de pruebas estamos? Estamos frente a una prueba prohibida o prueba ilícita. Al respecto, el nuevo Código Procesal Penal lo ha positivizado, lo que es la prueba prohibida o la prueba ilícita. Y dice lo siguiente, dice, la prueba ilícita no debe admitirse. Si por error o por deficiencia de los operadores se admitieron esta prueba, no debe valorarse. Sin embargo, esta afirmación y este postulado no es absoluto. Se ha trabajado más de 13 reglas de excepción a la prueba ilícita. Entonces, yo creo que jurisprudencialmente, ustedes conocen, ustedes manejan, ya hemos trabajado mucho sobre la materia. Es decir, hay pruebas ilícitas que sí pueden ser admitidas, por ejemplo, cuando ésta favorece al imputado o cuando indefectiblemente podría haberse descubierto esta prueba, o cuando tratamos de la teoría del fruto del árbol envenenado, cuando se rompe el nexo causal entre una y otro dato, seguramente podremos admitir. Bien. Entonces dice, debe destacarse en esta etapa, tiene una función clasificadora en cuanto a los medios de prueba. Es decir, ¿qué pruebas van a ser admitidas? Porque ya estamos hablando de una etapa importante, la más importante del proceso. Para eso hemos trabajado, para eso ha trabajado el fiscal, para eso está trabajando el juez de investigación preparatoria, para tener un juicio justo. Entonces aquí hacemos notar que debe ser la etapa en la que debe practicarse la prueba anticipada. ¿Y qué es la prueba anticipada y qué es la prueba preconstituida? Para algunos autores la prueba preconstituida existe aún antes del proceso, pero también se va constituyendo en el curso de la investigación. Por ejemplo,
cuando hablamos de delito de tráfico ilícito de drogas, cuando se hace un acta de incautación, ¿esta no es una prueba preconstituida? Naturalmente que sí, es una prueba preconstituida. Entonces, el nuevo Código Procesal Penal nos dice que la etapa intermedia es la etapa en donde debe actuarse la prueba anticipada. ¿Y por qué debe actuarse en la etapa intermedia la prueba anticipada? ¿Y cómo debe actuarse? Dice, debe actuarse con las garantías del caso, es decir, dándole la oportunidad a los sujetos de la relación procesal a defenderse, a cuestionar y finalmente a participar en la actuación. Pero esta prueba, ¿por qué se permite? Cuando la doctrina y las normas positivas nos dicen que la prueba debe actuarse en el juicio oral. Porque las pruebas anticipadas pueden deteriorarse con el curso del tiempo, pueden ser objeto de corrupción, o es que, por ejemplo, queremos actuar una declaración testimonial, y esta no va a ser posible porque se va al extranjero. ¿Cómo actuamos esa prueba? ¿Perdemos la importancia de esa prueba por no incorporarla? Pues entonces la etapa intermedia sí nos permite practicar la prueba anticipada. Su propio nombre lo indica, antes de su tiempo. Su tiempo es el juicio oral, pero sin embargo sí nos permite actuar la prueba anticipada. Pero además nos hace referencia que en esta etapa intermedia sí es posible hablar sobre las convenciones probatorias. ¿Y qué son convenciones probatorias? La convención probatoria no es otra cosa que las partes se ponen de acuerdo en qué extremo de la investigación los hechos están probados y no requiere actuarse pruebas. Si ya sabemos, por ejemplo, los hechos acontecieron en la ciudad de Lima a las 5 de la tarde en el Coliseo cerrado del Puente del Ejército, ¿para qué necesitamos probar ese extremo? ¿No es ocioso? Naturalmente. Entonces, para eso están las convenciones probatorias, lo que no había en nuestro viejo Código de Procedimientos Penales. Pero bajo ese código nos hemos formado. Casi no todos, porque acá la mayoría son jóvenes, yo particularmente, y me he formado bajo la vigencia de ese nuevo código y tengo buenos recuerdos. Al respecto, Montero Aroca dice lo siguiente: tampoco el sistema acusatorio es la panacea. Dice, tiene sus deficiencias. Por eso es que en España todavía podemos encontrarlo vigente, el sistema mixto, o que pertenece al sistema europeo continental. Pero sin embargo, como podrán advertir ustedes, ha habido preocupación por los países de Latinoamérica que fundamentalmente tenían el sistema mixto por transitar, por migrar hacia un sistema mucho más garantista, hacia un sistema con mayor participación de los sujetos procesales, hacia un sistema donde los sujetos de la relación procesal tengan igualdad de derechos, hacia un sistema cuando una vez incorporado la prueba al proceso, ya no sea de la parte. ¿Cómo se llama eso? Se llama comunidad de prueba. Una vez incorporada la prueba al proceso, ya no pertenece a la parte que presentó la prueba, sino que pertenece al proceso. Es más, la contraparte puede hacer uso de ese medio probatorio. Entonces seguimos. Dice, el fundamento de esta etapa es la idea de que los juicios deben ser preparados convenientemente y debe llegar a ellos después de una actividad eficiente y responsable. ¿Qué estamos haciendo? ¿No estamos haciendo una actividad de responsabilidad? ¿No está analizando un juez
distinto al que va a realizar el juicio oral, no está evaluando la prueba que debe pasar al juicio oral y que naturalmente este juez de investigación preparatoria no participará en la actuación ni en la valoración de la prueba, naturalmente. Entonces, por eso es que siempre yo en clases afirmo, la investigación preparatoria, la etapa intermedia, el fiscal, el juez de investigación preparatoria, trabajan para que los jueces de juzgamiento tengan un juicio justo, un juicio que, por cierto, les permita dilucidar el caso y resolver el conflicto penal. Dice, desde el punto de vista del fiscal, esta etapa permitirá garantizar que a la etapa de juzgamiento pasen los casos idóneos para obtener una sentencia condenatoria. Eso que nos está indicando, es decir, con esta etapa de saneamiento, con esta etapa de análisis, con esta etapa donde se objetan, se cuestionan las propuestas del fiscal, es decir, debe transitarse ya con argumentos y con hechos transparentes, ¿no? Entonces, ya se sanearon, no hay excepción, no hay cuestión previa, no hay, o sea, lo que diríamos antes, evitar posteriores nulidades, porque no me dejarán mentir. ¿Cuántas veces hemos buscado las nulidades en las sentencias? Entonces, esto no nos permite eso. Dice, la audiencia de esta etapa se da porque tanto el sobreseimiento y la acusación pueden ser cuestionados por las partes. Naturalmente, ¿para qué se notifica, por ejemplo, la acusación? Porque las partes tienen la oportunidad y el derecho de objetar la acusación. Pero no perdamos de vista que la acusación, señor, hoy está durmiendo, no vale así. No vale, no es bueno dormirse. ¿Para qué sirve la acusación? A ver, dígame. Sirve para hacer el juicio oral. Bueno. Entonces, analizamos tanto el sobreseimiento como la propuesta de la acusación. Eso quiere decir que el fiscal trabajó pues para el juez de la etapa intermedia, el fiscal y el juez de investigación preparatoria trabajan para los jueces, pues, para los jueces de juzgamiento, ¿no? Entonces, vamos a ver qué transparente es la sentencia. Igualmente dice, el juez de investigación preparatoria podrá pronunciarse sobre el mantenimiento o la revocatoria de las medidas de coerción. También eso se analiza. Y dice, el ejercer el control de admisibilidad de las pruebas. Yo creo que uno de los temas más importantes y trascendentes es precisamente cuando un tercero escoge una prueba que debe ser admitida, que debe ser incorporada, que debe ser actuada en el juicio oral. Cuánta transparencia, ¿no? Cuánta independencia. El fiscal recogió los elementos de convicción, el juez de investigación preparatoria lo analiza y luego ve qué pruebas deben pasar al juicio oral. Por eso es que destacamos, ejercer el control de admisibilidad de las pruebas. Es decir, una de las características fundamentales de la prueba es que la prueba debe ser pertinente. ¿Cuántas veces en nuestro trabajo hemos recibido el ofrecimiento de 10 declaraciones testimoniales para probar la honorabilidad de una persona? Esa es superabundancia de pruebas y la superabundancia perjudica, hace daño al proceso. Para mí es suficiente con una
en el extremo máximo con 2 declaraciones testimoniales para acreditar la honorabilidad y la probidad de una persona. Entonces, estamos de acuerdo que la superabundancia de pruebas perjudican al proceso, cuando se está relacionado solo en un extremo. Entonces ya sabemos, se ejerce el control de la admisibilidad de la prueba. Eso quiere decir entonces que el juez de investigación preparatoria tiene que saber cuáles son los principios que regula la actividad probatoria. Tiene que saber sobre lo que es libertad de prueba, tiene que saber sobre lo que es pertinencia, tiene que saber sobre lo que es utilidad, tiene que saber sobre lo que es trascendencia. Solo así estará en la capacidad de filtrar las pruebas que tendrán éxito al interior del juicio oral. Entonces tenemos, fruto de la investigación preparatoria, tenemos el sobreseimiento. ¿Quién tiene a su cargo el sobreseimiento? ¿Quién dictará el sobreseimiento? Naturalmente, el juez de investigación preparatoria, porque quien tiene la facultad jurisdiccional es el juez de investigación preparatoria. Miren ustedes, hemos dicho que el fiscal es el protagonista de la investigación preparatoria, pero no puede disponer una medida que recorte los derechos de la persona humana. Ya hemos afirmado, y esto conocemos todos, que la mayor parte de los instrumentos, que la mayor parte de las constituciones se preocupan por cautelar los derechos fundamentales del imputado, de la persona humana. Sin embargo, existe una persona, una entidad que está autorizada a limitar estos derechos. ¿Quién es esa autoridad? El Poder Judicial, el juez. Para ser más claros, hay 2 supuestos en los que procede la detención de una persona. ¿Ustedes podrían decirme cuáles son esos supuestos? En flagrancia de delito y por mandamiento judicial. No dice por mandamiento fiscal, dice por mandamiento judicial. Y esa la vamos a encontrar en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Y la vamos a encontrar en el título preliminar de 2 distintos códigos. Entonces decimos, procede, dice, el sobreseimiento cuando el hecho imputado no se realizó o no puede atribuírsele al imputado. Cuando no es típico o concurre una causa de justificación, de inculpabilidad o de punibilidad. Naturalmente tendremos que trabajar con el artículo 20 del Código Penal, con las causas de justificación, o de repente la causa está prescrita. Entonces, en ese supuesto, ¿qué va a hacer el fiscal? Solicitará el requerimiento de sobreseimiento. Para ser más claros, para ser criollos, el fiscal solicitará el archivamiento de la causa. Dice, la acción penal se ha extinguido y no existe razonable posibilidad de incorporar nuevos datos al proceso. Pero no perdamos de vista que este requerimiento de sobreseimiento y la propuesta de la acusación fiscal es producto del trabajo que se realizó en la etapa conocida como investigación preparatoria, cuando el fiscal era el protagonista del proceso. Entonces, eso no tenemos que perder de vista. En base a eso se trabaja, en base a eso se propone el requerimiento de sobreseimiento o se propone la acusación fiscal. Entonces estamos en esto de sobreseimiento. Cuando no haya elementos de convicción suficientes para solicitar el enjuiciamiento. Ya habíamos dicho que la investigación preparatoria reunía los elementos de convicción, en principio para formalizar la investigación preparatoria. Y después de formalizar la investigación preparatoria, lo que se actúe posteriormente sirve para proponer la acusación o el requerimiento de sobreseimiento.
Dice, se establece el control de los demás sujetos procesales pudiendo solicitar actos de investigación adicionales. Hay un tema muy característico en esta materia. Dice, una vez propuesta el requerimiento del fiscal, el requerimiento de sobreseimiento, el imputado que se sienta y se presuma inocente por encima de la acusación, formulada del fiscal, puede solicitar este sobreseimiento. Ahora mi pregunta es, esto sí lo manejan ustedes, una vez producida la acusación con nuestro viejo Código de Procedimientos Penales, ¿procede solicitar el sobreseimiento? No, pues, porque va a terminar con el juicio oral, porque va a terminar con un juzgamiento, sea esta sentencia absolutoria o condenatoria, pero previa etapa de juzgamiento. ¿Qué ocurre cuando el juez de investigación preparatoria no está conforme con el requerimiento de sobreseimiento? Porque hay pedidos maliciosos. ¿Qué ocurre? El juez de investigación preparatoria eleva en consulta al fiscal superior. Creo que se ha pasado. Claro. Ya. ¿Qué pasa entonces cuando el juez de investigación preparatoria no está de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento? El pedido puede ser errado, puede ser malicioso, entonces lo eleva en consulta. Y lo eleva en consulta al fiscal superior para que éste apruebe o desautorice. Naturalmente, si desautoriza, seguramente enviará a otro fiscal para que proceda a formular acusación. Pero si por el contrario aprueba, entonces no queda otra cosa que dictar el auto de sobreseimiento. Pero para todo esto, y una de las características del nuevo Código Procesal Penal precisamente era la oralidad y la publicidad. Ustedes se han dado el trabajo, por casualidad, de analizar y de saber cuántas audiencias hay en el nuevo Código Procesal Penal. Eso es bueno que analicen, porque hay un sinnúmero de audiencias. Que yo haya contado, hay 14 audiencias. Hay audiencia para casi la mayor parte de las diligencias. Bien, entonces tenemos la audiencia de control de requerimiento de sobreseimiento. El fiscal solicitó el requerimiento de sobreseimiento. No es que el juez de investigación preparatoria se lo pasa. No, hay que analizar. Hay que cuestionar, hay que hacer saber a las partes. ¿Qué dice la parte que es afectada con el sobreseimiento? Naturalmente el imputado estará contento, pero ¿qué pasa con el actor civil? Entonces dice, el fiscal enviará al juez de investigación preparatoria el requerimiento de sobreseimiento acompañando el expediente fiscal. Hemos puesto expediente porque yo creo que es lo más genérico y además somos los que manejamos el Poder Judicial el expediente, ¿no? Pero en el Ministerio Público conocen como carpeta fiscal. Dice, el juez correrá traslado del pedido a los demás sujetos procesales por el plazo de 10 días. ¿Cuál es la razón de correr traslado? Porque para que tengan la oportunidad de cuestionar, de objetar, de repente complementar, ¿no? Entonces ahí decimos, los sujetos procesales podrán formular oposición, la solicitud de archivo dentro del plazo establecido. Esta será fundamentada y podrá solicitar actos de investigación adicionales. Eso
¿quién lo solicitará? ¿Ustedes creen que solicitará el abogado del imputado? No, pues. Quien solicitará será el abogado de la parte civil o el actor civil, porque no le conviene a él o no le conviene a este sujeto lo que es el requerimiento de sobreseimiento. Vencido el plazo de traslado, el juez de investigación preparatoria citará al Ministerio Público y demás sujetos de la relación procesal a una audiencia preliminar. O sea, producido el requerimiento de sobreseimiento, no es que pasa así porque me lo solicitó, no. Hay que aprobarlo en audiencia. Para eso se hace la audiencia. Entonces, la audiencia se instala con la asistencia, con los asistentes a quienes se escuchará por su orden, para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. O sea, no es que el pedido de archivamiento que hace el fiscal va a pasar por agua caliente o por agua tibia. No, hay que analizar cuáles son los fundamentos. Es decir, ahí estamos diciendo, la audiencia se instalará con la asistencia de quienes escucharán por su orden para debatir los fundamentos del requerimiento fiscal. Eso quiere decir, para debatir hay que analizar. Cada una de las partes tiene que analizar. Naturalmente, quien no esté de acuerdo tendrá que cuestionar, tendrá que objetar. Y la resolución se emitirá en el plazo de 3 días. Pero más abajo dice, así está regulado el control de requerimiento de sobreseimiento en el artículo 345 del nuevo Código Procesal Penal. El pronunciamiento del juez de investigación preparatoria. Entonces, producido el análisis, producido las objeciones, producido el debate y el análisis de la investigación preparatoria, entonces el juez de investigación preparatoria estará hábil, estará habilitado para dictar la resolución de sobreseimiento. Dice, el juez se pronunciará en el plazo de 15 días. Naturalmente, si coincide con la opinión del fiscal, dictará el auto de sobreseimiento. Si no coincide, ya lo dijimos, lo elevará en consulta a su fiscal superior. Y el fiscal superior se pronunciará en el plazo de 10 días y con la decisión de él culmina. Les recuerdo, al respecto está el artículo 221 del Código de Procedimientos Penales que hacía referencia a esta afirmación en el nuevo Código Procesal Penal. Dice, si el fiscal se ratifica, la solicitud de requerimiento de sobreseimiento, el juez no tiene otra alternativa que dictar el auto de sobreseimiento. Qué importante, ¿no? Qué importante que nos permite cuestionar, nos permite analizar, nos permite contribuir, al saneamiento del proceso. Pero además nos está diciendo, aquellas personas de quienes se presume que son inocentes, estos no deben pasar al juicio oral. Y yo creo que ese es uno de los aciertos de este código. Si nosotros nos remitimos a nuestro viejo Código de Procedimientos Penales, todos pasaban al juicio oral. Casi todos. Entonces, ahí la dilación de los procesos. Sin que esto signifique crítica. Hay causas que se han dilatado años tras año. Y eso no está bien. Eso atenta contra el plazo razonable. Ya dijimos, si el fiscal superior no está de acuerdo, naturalmente dispondrá que otro fiscal emita su pronunciamiento o emita su acusación. Dice, el juez de investigación preparatoria, en el supuesto de que las partes hubieran formulado oposición o solicitado actos de investigación adicionales, si las considera admisibles, seguramente las dispondrá y dispondrá un plazo suplementario. Pero todo esto
te permite esta etapa que es la de intermedia, etapa de preparación del juicio oral, ¿no? Miren ustedes cómo estamos cuidando con pulcritud de que esta etapa y todos los elementos que deben pasar al juicio oral estén debidamente saneadas, se encuentren debidamente transparentes. Y bueno, ¿qué pasa con todo esto? Después de este análisis, después de todo esto, ¿qué hace el juez de investigación preparatoria? Dicta el auto de sobreseimiento. Es decir, está archivando la causa. Es una de las formas que está poniendo fin al proceso. Y ya hemos dicho que una de las características del nuevo Código Procesal Penal es precisamente su dinamismo, porque nos presenta procesos simplificados. Imagínense ustedes una acusación directa que no pasa por la etapa intermedia. Imagínense ustedes una terminación anticipada. Imagínense ustedes una negociación entre las partes. Yo leía alguna doctrina y encontré que en la cultura china se practicaba mucho lo que es la negociación en materia penal. Cuando estaba de moda acá lo que es la conciliación civil, ya en la China existía lo que es la conciliación penal. Imagínense ustedes la cantidad de habitantes que tiene Chile y ya habían implementado lo que es la conciliación penal. Se quiso traer la conciliación penal, pero no se pudo. Pero sin embargo tenemos ese precedente de la China, donde sí existió lo que es la conciliación penal. Finalmente en el Perú no funcionó ni la conciliación civil, ¿no? O eso en todo caso la antesala para otro proceso. Es que la cultura peruana es fundamentalmente, los de la sierra son absolutamente litigiosos. Si no, les pongo como ejemplo, hay un pueblo en el centro del Perú que se llama Jauja. En Jauja el 100% son abogados y todos son litigiosos. Dice, el número de causas que tenga o el número de juicios que tenga le da mejor estatus. Eso dice de nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, vamos. Entonces ya tenemos el auto de sobreseimiento. Debe contener los datos personales, los fundamentos de hecho y de derecho. ¿Qué significa esto de fundamentos de hecho y de derecho? ¿Cuál es el sustento para que ponga este extremo o esta afirmación, este acápite, el legislador? Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el sustento? ¿Qué significa fundamentos de hecho y de derecho? ¿Cuál es el sustento constitucional? La motivación de las resoluciones. El artículo 139, no sé qué inciso, dice, es obligación de los jueces de todas las instancias para que motiven sus resoluciones. ¿Y qué pasa cuando una resolución no es debidamente motivada? Podría ser arbitraria, ¿no es así? Podría ser arbitraria. ¿O está incumpliendo una norma constitucional? Podría incurrir en un error. Entonces, se ejerce una especie de control. La sociedad ejerce también un control si los jueces motivan o no sus resoluciones. ¿Y qué es motivar? Motivar es justificar. Motivar es dar las razones por qué se llega a esa conclusión. Motivar es hacer el control lógico. Y finalmente, motivación es pues concatenar los considerandos de una sentencia para llegarse a una conclusión y que éstas sean coherentes. Esa es motivación, invocando los fundamentos de hecho y los fundamentos de derecho. Porque si yo no invoco fundamentos de derecho, podría ser arbitrario. Entonces, eso es importante.
Con la resolución de sobreseimiento, naturalmente, se levantarán las medidas coercitivas que se dictaron, sean estas de carácter personal o de carácter real. ¿Y cuál es la razón de ser de las medidas coercitivas? ¿Saben ustedes? A ver, tú, creo que sabes tú. A ver, las reales, ¿para qué sirven las reales? Tú sabes. Sirve para asegurar el pago de la futura reparación civil. Es una cosa muy sencilla. ¿Para qué hacemos los embargos, pues? Para garantizar el pago de la reparación civil. Eso es. Sino que a veces lo utilizamos en términos más coloquiales, ¿no? Pero es para eso. ¿Y las medidas cautelares personales para qué sirven? Para asegurar la presencia del imputado al proceso. Y naturalmente, si se dan los presupuestos que exige, y naturalmente si el fiscal justifica para qué necesita la prisión preventiva, el juez de investigación preparatoria se lo tiene que otorgar. Pero naturalmente el fiscal tiene que fundamentar, tiene que sustentar y además establecer por qué plazo necesita esa prisión preventiva. Y si están los presupuestos, hay que asegurar la presencia del imputado al proceso. Pero finalmente también hay que asegurar la ejecución de una sentencia condenatoria. ¿Qué pasará con un proceso si este ya nunca más se va a presentar a la sentencia? Salimos perdiendo todos. Y particularmente el actor civil, si es una sentencia condenatoria. Pero bueno, si es una sentencia absolutoria, seguro que se va a presentar, ¿no? Y como cualquier otra resolución, el auto de sobreseimiento es impugnable. Naturalmente, tendrá que ser revisada por la instancia, en este caso tendrá que ser revisada por la sala de apelaciones. ¿Y cuál es el sustento de la impugnación? Esto tenemos que manejar todos, ¿ah? ¿Cuál es el sustento de la impugnación? Al margen del fundamento de que efectivamente está en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. La falibilidad del juez. El juez es humano y puede equivocarse. Hace falta que su resolución lo revise una instancia superior. ¿Qué hora es? Creo que nos estamos pasando ya. Y esto que no hemos hecho todavía la acusación. La otra alternativa de la investigación preparatoria es la acusación fiscal. Ya hemos afirmado cuándo procede la acusación fiscal, cuando el hecho constituye delito, porque se ha acreditado, esta no ha prescrito. En ese supuesto, o sea, contrario sensum al sobreseimiento. Si se dan todos los supuestos, entonces el fiscal no tendrá otra alternativa que proponer acusación. Entonces no perdamos de vista que la acusación es el parámetro en la que debe desarrollarse el juicio oral. Eso quiere decir entonces que la acusación debe estar debidamente fundamentada, debe subsumirse en el tipo penal principal y subsidiario, que permita rápidamente poner fin al proceso. Dice, en caso de tener varios hechos, hará el detalle de cada uno de ellos. Los elementos de convicción que sustentan la acusación. Pero paralelamente, dice, el fiscal ofrecerá las pruebas, las distintas pruebas que deben actuarse en el juicio oral. Últimamente ha aparecido lo que son las pruebas científicas, pero solo han cambiado de nombre. ¿Acaso no siempre han existido los peritajes? ¿Acaso no han existido los exámenes médicos? ¿Acaso no han existido los peritajes contables? Simplemente se le ha dado otra fisonomía y ahora se les da el tratamiento de prueba científica. Entonces, esas va a ofrecer el fiscal con la acusación.
Dice, el artículo 349 precisa el contenido de la acusación fiscal. De eso ya podemos recurrir al código y vamos a encontrar esto. Datos que sirvan para identificar al imputado, la participación que se le atribuye, la relación clara y precisa de los hechos. Eso es muy importante. Esto de la relación clara y precisa de los hechos es importante porque es el título de la imputación. Y el artículo de la ley en que debe tipificarse o subsumirse. ¿Qué pasaría si el fiscal nos propone una acusación y no invoca una norma y no está sancionado en ninguna norma? ¿Qué estaría lesionando el fiscal? ¿Qué principio lesiona cuando propone como conducta delictuosa aquella que no es ni está considerado en la norma? El principio de legalidad. ¿Ya ve? ¿Quién controla eso? Nosotros. La sociedad civil controlamos eso. Y controlamos la arbitrariedad en que pueden incurrir los fiscales y los jueces. Por eso es que decimos que estos procesos son públicos, son orales. La publicidad es un tema muy importante, aunque esto corresponde al tema del juicio oral. La publicidad es una consecuencia de la oralidad. ¿Y cómo se concreta esto? Con la participación de la sociedad civil en los juicios, con la participación de la prensa en las salas de juzgamiento. Eso es el control que ejerce la sociedad a través de sus miembros, a través de gente que pertenece a la sociedad y fundamentalmente con la participación de la prensa. Aquí destacamos los medios de prueba que debe ofrecer para su actuación en la audiencia. Lista de testigos y peritos, indicación de nombres y domicilios. Acá lo que tenemos que destacar es que las partes son los que deben ofrecer las pruebas. César San Martín Castro, en su tratado, dice que la actuación de las pruebas corresponde a la parte acusadora. Desacreditar el principio de la presunción de inocencia corresponde al Ministerio Público. Es decir, porque al Ministerio Público le corresponde la carga de la prueba. ¿Y por qué le corresponde la carga de la prueba? Porque es el titular del ejercicio de la acción penal pública. ¿Qué pasa cuando no ha destruido la presunción de inocencia? Se va a imponer la presunción de inocencia. Vamos a tener una persona absuelta, vamos a tener una persona inocente. Entonces, los medios de prueba que se ofrezcan para la actuación de la audiencia. Asimismo, se hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca. Entonces, en este acápite también entra lo que son las convenciones probatorias. El hecho de ponerse de acuerdo las partes en relación a la actuación de determinadas pruebas. Dice, el fiscal podrá señalar alternativa o subsidiariamente las circunstancias de hechos que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto. Esto para evitar que en pleno juicio oral se estén desvinculando de la acusación. Entonces, cuando se le da esta alternativa, se le facilita a los operadores que van a tener a su cargo el juicio oral. Yo creo que me estoy pasando del tiempo. Hay que correr rápido. Esta acusación fiscal se notifica a las partes. ¿Para qué se notifica a las partes? Para que estos tengan la oportunidad de observar la acusación fiscal, ¿no? Para que tengan la oportunidad de hacer las observaciones. Pueden deducir medios de defensa. Miren ustedes, cuánta garantía. A pesar de que existe acusación fiscal, quien se siente inocente puede solicitar el requerimiento de sobreseimiento. ¿Cuánto tema de garantía, no?
Puede dice solicitar la imposición o revocación de una medida coercitiva. Y finalmente, esto que destaco, pedir el sobreseimiento. Instar la aplicación del principio de oportunidad, que ya lo dijimos. Ofrecer pruebas, esto es importante. En un primer momento, el juez de investigación preparatoria tenía la facultad de filtrar, de clasificar qué medios iban a pasar al juicio oral. Pero igualmente el fiscal, cuando proponga su acusación, va a ofrecer pruebas. Y estas pruebas serán analizadas si efectivamente van a ingresar o no al juicio oral. Lo más importante y lo característico es de que quien está analizando es un tercero, no es alguien que está contaminado con el proceso. No es alguien que va a decidir o va a definir el proceso. Está escogiendo las pruebas el juez de investigación preparatoria. ¿Pero para qué? Para pasar al juicio oral. Y naturalmente el juicio oral estará a cargo de otros jueces, ¿no?, conocidos como jueces penales, en su calidad de unipersonal o colegiado, dependiendo mucho de la pena conminada de cada figura penal. Luego tenemos la audiencia preliminar de control de acusación, así como se hizo la audiencia preliminar de control del requerimiento de sobreseimiento, igual se hace con lo que es la acusación. Dice, vencido el plazo a las partes notificadas con la acusación y con la asistencia del fiscal y del defensor del procesado, se procede a realizar esta audiencia preliminar de control de acusación. Se desarrolla la audiencia de acuerdo al marco procesal que establece el artículo 351. El debate debe dirigir el juez, naturalmente, ya no el fiscal. Creo que en este momento el fiscal, a partir de la acusación, se convierte en parte, porque tiene que defender su acusación. Por eso a veces cuando hay gente que opina y dice, el fiscal en el juicio oral ha actuado de manera imparcial. ¿Cuál imparcial? Si el fiscal tiene que ser parcial, porque tiene que defender su acusación, porque ya no trabaja bajo el principio de objetividad. No podemos hacer esas afirmaciones. Entonces ya nosotros conocemos, el fiscal a partir de la acusación fiscal se convierte en parte. Mientras que en la investigación preparatoria teníamos a un fiscal director, ¿no es así?, que tenía la posibilidad de archivar la causa, que tenía la posibilidad de formalizar la investigación, que tenía la posibilidad de proponer el archivamiento o de proponer la acusación. Vamos avanzando rápido. Entonces, realizar el juicio de admisibilidad de los medios de prueba ofrecidos. Decidir sobre la actuación de la prueba anticipada, ya lo dijimos. Probar las convenciones probatorias, también lo desarrollamos. Aprobar o variar las medidas de coerción, naturalmente, ya lo dijimos, para qué sirven las medidas coercitivas de carácter personal o real, y resolver las demás cuestiones. Es decir, estamos concretando lo que dijimos doctrinariamente, lo hemos saneado el proceso. Entonces, una vez saneado el proceso, una vez analizada la acusación fiscal, ¿qué se va a dar? Se va a dictar el auto de enjuiciamiento. ¿Quién va a dictar el auto de enjuiciamiento? El juez de investigación preparatoria. Cuando el juez de investigación preparatoria dicta el auto de enjuiciamiento y dispone, se remita la carpeta o el expediente fiscal al juez penal, termina la etapa intermedia. Naturalmente habrá terminado después de sanear el proceso, naturalmente con la convicción de que solo deben pasar al juicio oral aquellas personas de quienes se ha probado que hay elementos de convicción que más tarde puede resultar una sentencia condenatoria. En caso contrario, debemos estar a lo más favorable al reo. Muchas gracias.